Hola chicos, Ciencias Naturales 39. Esta vez sí que he puesto el reloj en hora. Mira que he puesto el reloj en el camino entre el móvil y la pizarra y grandote. Un día te lo enseñaré. Pues que si quieres arroz Catalina, que me olvido casi siempre de mirar la hora o ponerla. Esta vez no. Vamos a ver. No sé, te había avisado de que ahora tocaba la digestión, las funciones de nutrición de las bacterias. En los casos de moléculas grandes, en los casos, vamos a hablar de la digestión. Cuando ingieren moléculas grandes, ejemplo, polisacáridos, aquellos principios inmediatos, los lípidos, los polipéptidos de gran tamaño, que no pueden difundirse o ser transportadas al interior de la bacteria, tienen ellas un tamaño así y las moléculas son más grandes que ellas, ¿cómo vamos a meterse esas macromoléculas dentro de la bacteria? No es posible. Dice que no pueden difundirse o ser transportadas al interior de esta realiza una digestión extracelular. Me ha recordado a la estrella de mar, que cuando tiene una presa, lógicamente que no la mete, ¿qué hace? Saca el estómago y lo vierte, lo rodea, recubre con él a la presa y la digiere. Bueno, pues la bacteria viene a ser algo parecido. Realiza una digestión con las grandes moléculas, una digestión extra, que significa fuera de la célula. Extracelular. Digestión extracelular mediante enzimas o fermentos, que son esas sustancias que desencadenan las reacciones, que vierte al medio. Es decir, si ella ve una macromolécula aquí y aquí está la bacteria, pues entonces ella echa enzimas, echa cuerpos que la parten, que reaccionan con ella, y luego esas partecitas ya las ingerirá. Estas enzimas parece que se sintetizan precisamente ¿dónde? Pues en lo más cercano al exterior, en la membrana citoplasmática, que pasarían la pared celular y la cápsula. Esas enzimas en esta membrana citoplasmática tan activa que por hacer hacía hasta la respiración, recuérdalo. Gran cantidad de moléculas sencillas pueden atravesar la membrana, es decir, las moléculas ya salidas de las macromoléculas, las moléculas más sencillas, ya rotas por las enzimas, esas sí ya pueden atravesar por fenómenos de difusión química o transporte activo, es decir, de residuos sólidos, transporte activo. En estos últimos, en el transporte activo, en que hay transporte de sustancias en contra de un gradiente, es decir, hay algo que se opone, hay unas barreras, pues tiene que haber una dotación de energía. Para ir en contra de algo necesitas una energía. Para traspasar estas barreras necesitarás una energía. Bien, esa sería la digestión. Y ahora, el metabolismo. Metabolismo bacteriano. Es decir, las sustancias que metabolizan, que hacen y que incorporan a su propio cuerpo. Nosotros metabolizamos el alimento y con él hacemos nuestras fibras, nuestra sangre, nuestro cuerpo. Bueno, pues lo mismo. Primero se digieren, se transforman y ahora ya hacemos sustancias nuestras, propias, que no son lo que tomamos, que esto ya es nuestra propia carne y sangre. Metabolismo bacteriano. Es increíblemente activo. O sea, mucho más activo que el nuestro. Buena parte de nuestros conocimientos actuales del metabolismo, es decir, de cómo se transforman las sustancias unas en otras,
las hemos adquirido precisamente por los estudios hechos con bacterias. Las transformaciones químicas del medio ambiente producidas por bacterias son consecuencia de su gran actividad metabólica. Es decir, las bacterias, aun siendo muy pequeñitas, son capaces de modificar el medio ambiente. Ojo con ellas. El medio ambiente que nos rodea, las principales transformadoras de ese medio ambiente, no siempre son los gases de efecto invernadero y todo eso. No. Bacterias. Mira, sin ir más lejos, me ha venido ahora. El metano, que es uno de los gases que se va a las capas altas de la atmósfera y hace que las radiaciones que entran del Sol no puedan salir. Otra vez, el famoso albero. ¿Quién ha producido ese metano? Hombre, los hombres sí, porque en esta reacción en los coches. Principalmente los estómagos, intestinos, de los rumiantes que cuidamos, de nuestros rebaños de vacas, de ovejas y todo esto, el metano. Y ese metano va. ¿Quién ha hecho ese metano? ¿Quién lo hace en el interior de sus intestinos? Las bacterias. Dice que aprovecha los distintos nutrientes del medio, de la hierba que le ha metido la vaca, y segrega en muy poco tiempo mucha cantidad de productos de desecho. La mayoría de las bacterias precisan oxígeno, la mayoría, para sus procesos respiratorios. ¿Por qué? Porque muchas necesitan oxígeno porque la oxidación es una reacción exotérmica que les da energía de la misma que tenemos nosotros. Esas son las bacterias que necesitan aire, estar en contacto con el aire. Es decir, son bacterias sin acento. Aerobias. Vidas, la vida que depende del aire. ¿Por qué? Porque en el aire está el oxígeno. Hay en cambio otras muy interesantes y que obtienen la atención de los científicos, porque claro, vivir sin oxígeno. ¿Qué otras formas hay de vida en la Tierra que no necesiten el oxígeno para sacar energía? Estas. Dice. Y hay en cambio otras que solo crecen en ausencia de oxígeno. Es decir, si no hay oxígeno, entonces ellas crecen. Dice como el Clostridium. Son las bacterias anaerobias obligadas. An, que significa sin, aerobias. Anaerobias. Sin aire. Bacterias anaerobias. Bueno, funciones de autoperpetuación. Hemos acabado ya con las de nutrición, aunque nos han remitido a etapas posteriores del libro, donde seguiremos viendo esto, pero aquí seguimos ya con las funciones. Recordamos que estamos viendo el concepto general de fisiología o funciones de las bacterias. Funciones de autoperpetuación, o lo que es lo mismo de reproducción. Funciones de autoperpetuación. Perpetuarse. Seguir teniendo vida por sí mismas, de sí mismas. ¿Cómo se autoperpetúan? Y ahí entrará primero, como decía otro, dice primero, antes de reproducirse hay que buscar la novia o el novio. Bueno, ¿cómo? Relacionándote. Bueno, pues entran las funciones en la de perpetuación, empezamos por las de relación. Los factores del medio ambiente pueden afectar en mayor o menor medida a las bacterias, que responden, entre otras, de las siguientes maneras. O sea, ¿cómo se relacionan con el exterior? Bueno, ante el medio que les rodea, ellas responden de las siguientes maneras. Una,
conformación de esporas. Muchas bacterias poseen la capacidad de protegerse de circunstancias del medio ambiente muy desfavorables, una sequía, una hecatombe, yo diría que incluso hasta nuclear. Y las bacterias continúan, tienen mediante la formación de esporas. Las esporas de las bacterias no son formas de reproducción asexuales, como la de los hongos, las briofitas, etc., sino que ellas hacen esporas, o sea, no la hacen precisamente para reproducirse, no, lo hacen para protegerse, para una bacteria. La formación de esporas es un auténtico escudo, como el escudo que pretenden hacer la Tierra contra los meteoritos y todo esto, un escudo. La esporulación hace un escudo para las bacterias. Las esporas pueden conservarse durante años, permaneciendo viables, es decir, útiles. Y cuando las condiciones favorables germinan, entonces, cuando vienen las condiciones favorables, dando nuevamente una bacteria activa. O sea, esto es lo que en otros ambientes y en otras materias denominan un periodo de latencia. Late. Más tarde. Dilatar. Un periodo de latencia. Famoso es la enquistación. Por ejemplo, del tétanos, que hace unos quistes, se enquista, una protección dura y muy resistente a todo. Pueden pasar años y años ahí adheridos a un hierro sucio, un hierro que contuvo, pues por ejemplo, excremento animal de caballo, que para el caballo el tétanos no es malo, es endémico en él y ya lo lleva, pero para nosotros sí. Te pinchaste con una punta que había estado una vuelta tal, y el quiste de tétanos se metió en el flujo sanguíneo y recuperó toda su actividad. Despertó como un Drácula que viene la noche y él se despierta. Bueno, las esporas pueden conservarse durante años permaneciendo en tal. La formación o no de esporas es un carácter taxonómico de mucha importancia. Es decir, el tener esporas o no tener esporas es uno de los puntos que miran los clasificadores para clasificarlas de una manera o de otra. Si esporulan o no esporulan. Otra. El movimiento. Se mueven. Pueden reconocerse tres tipos de locomoción. Uno que ya habíamos hablado. Tres tipos. Uno por cilios o pestañas y flagelos. Cilios y flagelos. Numerosas bacterias poseen cilios y flagelos cuya estructura, como ya vimos, difiere de sus análogas, los cilios y flagelos de los eucariotes. Aquello que te dije de la composición de la estructura interna del 9+2. Algunos autores han distinguido entre movimiento ciliar y movimiento flagelar. Pero en la práctica esta distinción, dice, no es tajante. Es decir, no sirve para hacer una taxonomía o clasificación muy diferente. Estas estructuras locomotoras, sin embargo, dice, son muy eficaces, y pásmate ahora. Determinadas bacterias pueden alcanzar la velocidad de 50 micras por segundo. Espacio partido por tiempo. 50, no les quite yo, 50 micras, que puedes calcular lo que son. 50 millonésimas de metro en un segundo. Para nosotros poquísimo. Para ellas, dado su tamaño, mucho. Acuérdate que ellas podían estar entre 10 y 50 micras. O sea que en un segundo son capaces de recorrer un espacio igual al de su tamaño.
Movimiento flexuoso. Movimiento flexuoso. Movimiento flexuoso. Dice, es característico, de las espiroquetas, de aquellas que tenían una espiral pero no muy definida. Estas bacterias llevan a cabo una serie de movimientos entre los que se cuentan la producción de ondas helicoidales. O sea, no ondas transversales ni longitudinales, ondas helicoidales, formando hélice, a lo largo de toda la bacteria. El resultado es un movimiento flexuoso. Acuérdate de flexo. Los flexos, que son esas lámparas el flexo. Movimientos flexuosos. Parecido al de las serpientes, pero en espiral. Movimiento flexuoso. Los orgánulos motores se reducen a una serie, es decir, en realidad, ¿qué orgánulos causan el movimiento? Dice, pues son una serie de fibrillas, hilitos finísimos y cortitos, o haces, fascículos de fibrillas, que atraviesan en toda su longitud el citoplasma. O fascículos de fibrillas atraviesan en toda su longitud el citoplasma y se hallan adheridos a los extremos de la bacteria. Entonces, en esos movimientos producen contracciones o sus ondulaciones que hacen que toda la bacteria se desplace en un sentido o en otro. Y, por último, otro movimiento sería el de deslizamiento, que es el menos estudiado. Se deslizan. Es el movimiento de ciertas bacterias, en concreto estas que ya te aseguro que yo nunca las había oído, pero te las voy a leer. La vegeatoácea, en que no existe orgánulo visible, es decir, no ven los orgánulos responsables del movimiento, ni un aparente cambio de la forma del microorganismo. Esta bacteria no observamos ningún orgánulo que se mueva, no observamos cambio de forma en su cuerpo y sin embargo se está deslizando. Ese sería el tercer movimiento de deslizamiento. Y ahora ya entramos directamente en las funciones. Estas eran de autoperpetuación, con la de relación. Y ahora vienen las funciones de reproducción. O sea, primero relacionarse y ahora reproducirse. Vamos a dejar un poquito de sitio. Típicamente, las bacterias se reproducen, reproducción. Las he mojado, las he humedecido tanto que se han quedado mojadas, no humedecidas, sino mojadas. Pues fundamentalmente son de bipartición. Bi en dos, partición en dos. Partición en dos. Claro, esto es típico de toda reproducción, pero claro, las hay más simples y las hay más complicadas. Acuérdate de la mitosis. Pero esta no la van a hacer de la forma más simple. Las bacterias de por sí son mucho más simples que las eucariotes. La pared bacteriana, es decir, la pared bacteriana, que estaba por encima de la membrana citoplasmática. Esta pared bacteriana crece hasta formarse un tabique transversal, es decir, crece hasta formarse
a lo mejor crece así, la pared, crece así, atravesando la célula, y en su paso divide a todo el citoplasma en dos mitades. Como no tenía orgánulos, no ha tenido que dividirlos. Como la cromatina y los ribosomas estaban totalmente revueltos, pues ha cogido la mitad para ti, la mitad para ti. Y a partir de este momento, pared con pared, y nos desprendemos. Y donde había una bacteria, ya hay dos. Así de simple. Que separa a las dos nuevas bacterias. Al mismo tiempo se han separado pues las dos cadenas de ADN. El ADN, eso sí, que estaba formado, acuérdate, por cadenas que formaban como un disco. Ese sí, ese lo ha partido por la mitad para tener copia del ADN en una parte y a otra. Yendo cada una de las cadenas, en dos cadenas, yendo cada una a una célula hija y a la otra, donde, o sea, esa cadena que era doble, ¿te acuerdas que eran cadenas dobles? Que eran espirales pero en dobles. Se ha, digamos, desenrollado, se han separado una cadena de la otra, y una cadena ha ido a una hija y la otra cadena ha ido a otra hija. Lo primero que tienen que hacer en cuanto van a una hija es duplicarse de nuevo para estar preparadas para la siguiente partición. Porque aquí, en menos de nada, se multiplican enormemente. De tal forma, cada bacteria hija poseerá idéntica información genética que la madre. Pero además de este tipo de reproducción asexual, es decir, sin sexo, asexual, y aquí asexual no tiene más significado que el que no ha habido colaboración de otro ser externo, es decir, esta bacteria no ha necesitado nada de otra para multiplicarse. En ese caso es asexual. Si hubiera necesitado de otra, sería sexual. Pues las bacterias, dice, presentan también fenómenos de cierta sexualidad. O sea, además de esta manera, hay otras formas donde presentan fenómenos de sexualidad. Esta sería la asexual y estas que van a decirnos ahora sería la sexual. Es decir, de transferencia genética. O sea, ya no solo la información genética vendrá de una sola bacteria, sino que puede venir de dos bacterias. Por eso estamos hablando de sexual. Y esto lo hacen mediante tres procedimientos. De conjugación. Jugar, actuar con una con la otra. Fenómeno de transferencia unidireccional. Es decir, que de una bacteria hay una comunicación de ADN hacia otra, pero solo en una dirección. Esta influye sobre esta, pero no tiene vuelta. Esa sería de conjugación. A través de finos puentes citoplasmáticos, es decir, el citoplasma se hace como una especie de puente, una especie de ramita que sirve para traspasar el ADN de esta bacteria a esta otra. Esa sería sexualidad de conjugación. Acuérdate, unidireccional, no de vuelta. Otra, de transformación. Conjugación y transformación. A ver en qué consiste la reproducción sexual de transformación en bacterias. Dice, tiene lugar cuando la bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN procedentes de otras bacterias. Es decir, aquí hay una bacteria y de su entorno, de su medio, donde haya moléculas perdidas o sacadas, expulsadas
de otras bacterias, ella las coge y las incorpora a su ADN. Estas formas sexuales son las responsables de las mutaciones, de los cambios. Estas asexuales aparentemente deberían producir siempre las mismas bacterias, con los mismos fenómenos, con la misma vida y el mismo todo. Pero claro, cuando ha habido ya de bacteria a bacteria, por conjugación o por transformación, captando moléculas de ADN que están en el exterior, entonces ya las nuevas bacterias resultantes, aunque se hagan por partición, ya puede que no sean iguales que la madre. Y por último, de transducción. Transducción. Ducti es aquello que se transporta, ductilidad, que se lleva. Trans, de parte a parte. Transferencia de material genético de una bacteria a otra por medio de alguien más pequeño que ellas. Solo nos quedan unos seres. Los virus. Pues sí. Un virus que vamos a ver estaba incrustado o ¿cómo se dice? Colonizó y transformó en casa propia a una bacteria. Entonces, cuando los virus salen, porque es lo que hacen, van a otra bacteria, pero al mismo tiempo le están llevando parte del material genético de la bacteria donde se reprodujeron. ¿A quién? A otra. Esta sería un cruce, una estrategia de reproducirse dos seres, pero mediante un transmisor. ¿Quién? Un virus. Que se crió en una bacteria y ha salido a monopolizar o a meterse en otra bacteria. Un virus. Bien, y hasta aquí, pues, las bacterias. Bueno, digo hasta aquí. No hemos hecho más que llamar a la puerta. Bacterias, ¿quiénes sois? ¿Cómo estáis? ¿Qué hacéis? Nos han abierto la puerta y hemos visto algo. Pero abriendo esa puerta, que es lo que tú tienes que hacer, con otros artículos, otros vídeos y en San Google, puedes profundizar muchísimo más. Un tema apasionante, el de las bacterias. Venga, hasta luego y nos esperan los virus.